Buenas noches, mi nombre es Gabriela Romero Sea. En este video vamos a revisar una investigación de datos estadísticos, medida de tendencia central y dispersión. En el caso que vamos a analizar es el registro administrativo de un hospital pediátrico. Se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos en su estado como normal y no normal. La metodología usada en esta investigación es con las herramientas tecnológicas de Google de diferentes sitios web, Excel, para poder resolver los ejercicios prácticos en clases. Los datos agrupados tratan de agrupar valores, por lo cual pueden organizarse y clasificarse de dos formas: datos agrupados y en frecuencia o intervalos. Los datos no agrupados son el conjunto de datos que se clasifican y se representan en una forma de aparición en una tabla, dando cada valor que representa de forma individual. Según la biblioteca pediátrica, tenemos las consecuencias de los nacidos con menor peso: dificultad en niveles de oxígeno al nacer, infecciones y entre otras más. La tabla de frecuencia. Buenas, mi nombre es Scarlett Naranjo y empezando con el ejercicio práctico en los datos no agrupados, tenemos que la tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tabla que se encuentra en todos los tipos de datos estadísticos encontrados en la investigación. Como podemos ver, en la tabla 1 nosotros para sacar cada valor de la frecuencia absoluta ya nos da el caso. En frecuencia acumulada se saca que se va sumando el primer mes con el segundo, así como en el primer mes tenemos directamente el 4, en el segundo mes ya tenemos 4 más 7, 11, y eso sucesivamente hasta acabar en el décimo mes. En el porcentaje de frecuencia relativa tenemos que sacamos la frecuencia relativa de cada valor multiplicándolo por sí. El porcentaje de la frecuencia acumulada, así como la frecuencia acumulada normal, se va sumando el porcentaje de frecuencia y así se va sacando, como 7 más 12, 19 en el primer y segundo mes, y así seguir hasta el décimo mes y terminar en el 100%. Y eso solamente con los neonatos no normales. En la siguiente diapositiva tenemos los diagramas de barra, que ya representa un diagrama de barras, es el resultado en resumen de una tabla de datos estadísticos. Aquí tenemos en el neonatos normales de la frecuencia absoluta. En el quinto mes fue la frecuencia más baja de neonatos normales y la más alta tenemos en el octavo mes. Y en la siguiente diapositiva tenemos ya el porcentaje de frecuencia relativa a los neonatos normales. Así sumamente, en el quinto mes tuvimos el menor frecuencia y en el octavo mes la mayor frecuencia. Pero como son neonatos normales, son pesos normales en ellos. En la siguiente diapositiva tenemos ya el porcentaje de frecuencia acumulada en neonatos normales, que como se ve en el primer mes es la frecuencia más baja, y al acumularse hasta el décimo mes tenemos la frecuencia más alta, que es el 100%. En la siguiente diapositiva ya tenemos de los neonatos no normales en frecuencia absoluta, como pudimos ver en la tabla. Ahora tenemos que en el octavo y noveno mes son las frecuencias más bajas, pero ya en un peso no normal, en el primer mes tenemos las frecuencias más altas. En la siguiente diapositiva ya tenemos el porcentaje de frecuencia relativa de los neonatos no normales. En el octavo y noveno mes tenemos la frecuencia más baja y teniendo en el primer mes frecuencias mucho más altas. En la siguiente, que es el porcentaje de frecuencia acumulada, como se puede ver en el primer mes, tenemos la frecuencia más baja de 18% y al acumularse hasta el décimo mes, 100%. En la siguiente diapositiva llevaremos las medidas de tendencia central, que habla de media, moda y mediana. Esto se ve en los neonatos normales, se ve que la media es 6, la moda es 8 y la mediana 6. Teniendo ya los neonatos no normales y sabiendo que la media es el promedio, la moda es el valor que más se repite en la variable y la mediana es al ordenar las variables de menor a mayor y buscando el valor que se encuentra en el centro. Tendremos las medidas de dispersión,
que en los neonatos normales tenemos en rango 5, que es el máximo menos el mínimo de la variable, en varianza, que significa buscar la representación de la variabilidad, que ya sale de 2.46, y desviación estándar, que es la raíz cuadrada de varianza, 1.57. Ya teniendo en la siguiente diapositiva los neonatos no normales, las medidas de dispersión, en rango tenemos 4, varianza 1.73 y desviación estándar 1.32. En la siguiente diapositiva ya tenemos los cuartiles. Los cuartiles, ¿qué son? Es dividir la muestra en 4 partes iguales, que cada parte representa el 25%. En el primer cuartil tenemos 3, en el segundo cuartil 6 y en el tercer cuartil 8 de los neonatos normales. Ya en los neonatos no normales, al buscar la fórmula que es el número de cuartil por el número de datos dividido 4, tenemos que en los neonatos no normales es 2 en el primero, en el segundo 4 y en el tercer 6. Entiendo que la fórmula nos da simplemente la posición del cuartil, ayudándonos a tener los datos ordenados. En la siguiente diapositiva ya tenemos lo que es el intervalo simple. El intervalo simple de los neonatos normales es límite inferior menos límite superior, y de esta manera encontramos de qué punto a qué punto va la muestra, teniendo ya un intervalo simple con un rango de 80%, que es muy bueno en los neonatos normales. En la siguiente diapositiva ya tenemos los neonatos no normales, que tenemos 1.48 en el límite inferior, 4.12 en el límite superior, teniendo esto un 90% de error. La conclusión de los neonatos normales. En este procedimiento estadístico de datos de la muestra se han obtenido la media y la mediana, que es en un rango de 6, respectivamente, que nos indica que los neonatos de mal peso se encuentran bien. Así, los neonatos de 6 meses, lo más frecuente es de 8 meses, al 25% de los datos, que ubican un neonato de peso normal equivalente al primer cuartil, que es el 75%, equivalente al tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece en una varianza del 2.46. De aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre el 4 y 13 de peso normal. Y 7.8 también del peso normal, acogiéndose al 80% de los datos. Dentro del mismo se corrobora con un coeficiente de variación del 20%. En la conclusión de los neonatos no normales, el procedimiento estadístico que se ha obtenido de la media y la mediana es de 4 niños con peso en mal estado, respectivamente. Así, los neonatos de 5 meses, los más frecuentes, y el primer mes al 25% de los datos que se ubica en el segundo de los neonatos de mal peso, equivalente al primer cuartil, con un 75%. En el sexto rango, los neonatos de mal peso, equivalente a un tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece en una varianza del 1.73. Y de aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre el 1.48 y el 4.12 neonatos de mal peso, acogiéndose al 90% de datos dentro del mismo. Esto se corrobora con un coeficiente de variación del 10%.